Considerada como el corazón de la familia, siempre distinguida por su carácter amable y cariñoso, la segunda hermana Halliwell carga con una de las historias más simbólicas y peculiares de las mujeres mágicas en la televisión, convirtiéndose en una de las brujas consentidas del público. El día de hoy se une a nuestra aquelarre la poderosa Piper Halliwell. Antes de empezar, es importante mencionar que para este video omitiremos algunas partes sobre la historia de la familia Halliwell que ya han sido contadas en nuestro video de Prue. Si quieres enterarte de la biografía de la primera hermana, te dejamos el link en la etiqueta. No olvides dejar tus comentarios. Continuamos. Piper es la segunda hija de Patty Halliwell y Victor Bennett. Nació el 7 de agosto de 1973, siendo 3 años menor que su hermana Prudence. Creció en la mansión Halliwell y pronto desarrolló el poder de inmovilización molecular, lo que prácticamente le permitía congelar el tiempo, ralentizando las partículas hasta el punto de hacerlas parecer completamente inmóviles. A sus casi 2 años enfrentó la primera separación de sus padres, por lo que su abuela Penny Halliwell pasó a ser una de sus principales cuidadoras. No obstante, tiempo después, durante noviembre de 1975, dio la bienvenida a su hermana menor Phoebe. Luego de una visita inesperada de sus hermanas y su yo del futuro, su madre y su abuela ataron sus poderes y borraron todo conocimiento de magia en ellas, siendo influenciadas por estas viajeras del tiempo para tomar dicha decisión. En 1978, Patty es asesinada por el demonio de agua, dejando a sus hijas al completo cuidado de Penny, marcando así una época triste en Piper con escasos recuerdos de su madre y el definitivo abandono de su padre. A pesar de que su abuela siempre le hacía saber lo especial, amable y cariñosa que era, creció con la idea de ser ordinaria comparada a sus hermanas, pues nunca supo encajar bien, y en su época de estudiante prefirió pasar desapercibida sentándose en los últimos lugares de la clase. Al pasar los años se graduó de la universidad, y aunque su mayor sueño siempre fue ser chef, terminó trabajando como cajera en un banco haciendo uso de sus conocimientos en contabilidad y administración. En 1997, su abuela falleció debido a un paro cardíaco. Piper fue quien más resintió su muerte, pues desde niña fue la nieta más apegada a Penny, siendo su ayudante y cómplice principal, compartiendo su gusto por la cocina. A los pocos días, Phoebe decide mudarse a Nueva York, mientras que Piper y Prue se quedan a vivir en la mansión. A pesar de su mudanza, Piper mantuvo constante contacto con su hermana menor. Al contrario de Prue, siempre se llevó bien con ambas e incluso actuaba de mediadora cuando éstas comenzaban a pelear, tratando de ser imparcial y mantener la armonía entre ellas. Pasaron solo 6 meses para que Phoebe decidiera regresar a la mansión. Sin embargo, acordó con Piper mantener su retorno en secreto, pues debido a la mala relación que tenía con Prue, temía que ésta cambiara las cerraduras o rentara su habitación. Por lo que el 7 de octubre de 1998, la menor de las hermanas llegó de sorpresa a la mansión Halliwell, desatando por supuesto el enojo de Prue y los intentos de Piper por mantener la paz. Esa misma noche, Phoebe lanzó sin querer un hechizo que terminó por despertar sus poderes, convirtiéndose en las profetizadas hechiceras, dejando incrédulas a Piper y a Prue después de conocer su destino. Al día siguiente, Piper asistió a una cita de trabajo en el restaurante Quake para obtener el puesto de chef. En una especie de audición, preparaba una receta de prueba, pero al quedarse sin tiempo para terminar su platillo, accidentalmente congeló al chef que la entrevistaba. Rápidamente agregó el ingrediente que le faltaba y se quedó con la vacante. Este suceso bastó para que Piper creyera por completo lo que Phoebe les había contado. Para Piper aceptarse como hechicera fue un proceso difícil, pues sin estar segura de dónde procedían sus poderes, y con el estereotipo maligno que precedía a las brujas, empezó a cuestionar su verdadera naturaleza. Asustada y confundida, llegó a pensar que podría ser alcanzada por un rayo o alguna fuerza sobrenatural al intentar entrar a una iglesia, por lo que Phoebe se encargó de convencerla y hacerle ver lo buena que era, y todo el bien que estaba destinada a hacer, ayudando a la gente con sus dones, dejándola más tranquila y comenzando a aceptar su lado mágico. Al poco tiempo, Leo Wyatt llegó a sus vidas como un plomero, llamando la atención de Piper desde el primer momento, por lo que irremediablemente iniciaron una relación amorosa que tiempo después lo consolidaría como el gran amor de su vida. La suerte en el amor para Piper no había sido muy buena hasta la llegada de Leo, teniendo algunos noviazgos fugaces sin rumbo o saliendo con demonios que fingían ser humanos, acercándose lo suficiente con el objetivo de matarlas, como Jeremy, el primer Warlock que destruyeron. Sin embargo, su relación con Leo estuvo llena de dificultades desde el comienzo. Para Piper enterarse de la verdadera naturaleza de su pareja, generó una gran conmoción en ella, pues el hombre que se había presentado como un mortal,
Resultó ser un ángel que había sido mandado para protegerla a ella y a sus hermanas, guiándolas en su lucha contra demonios. Asimilar este hecho fue complicado para la hechicera, de tal modo que terminaron su relación. Por otro lado, su empleo en Quake no estaba resultando como lo había esperado. Trabajando constantes turnos dobles que no le correspondían y que no le eran recompensados, sumado a un pésimo jefe, terminó por renunciar después de un tiempo. La idea de abrir un restaurante y cumplir su sueño era muy tentador, pero a la vez muy arriesgado, por lo que en su lugar decidió abrir un club nocturno. Con la ayuda de sus hermanas obtuvo un préstamo y bautizó al lugar como el P3, en honor a ella y a sus hermanas. P3 tuvo un comienzo difícil, llegando incluso a estar en números rojos, pero gracias al esfuerzo de Piper y a una pequeña ayuda de Leo, el club rápidamente empezó a llamar la atención de la gente al contar con conciertos en vivo de algunas de las bandas más famosas del momento, colocándolo como uno de los lugares imperdibles para visitar en San Francisco, y convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de la familia Halliwell por muchos años. Dan Gordon, su vecino, fue el encargado de planificar las reformas para el P3. Piper rápidamente se involucró con él, y empezaron a salir, comenzando un triángulo amoroso que involucraba ahora a un Leo mortal, el cual renunció a sus alas para tener una oportunidad con la hechicera. Después de muchas idas y venidas, finalmente Piper elige al ángel por encima de Dan, a pesar de que Leo ya había recobrado sus poderes y su relación no era aprobada por los ancianos. A los pocos meses, Leo le propone matrimonio improvisando una medida para poder estar juntos definitivamente. Piper no está del todo convencida, pues siempre había deseado una boda de cuento de hadas, pero al final acepta casarse con él. La celebración sufrió de varios intentos para concretarse. La primera vez, al no contar con la aprobación de los ancianos, Leo es teletransportado a los cielos en medio de la ceremonia. Al segundo intento, es Prue quien termina arruinando el casamiento cuando su forma astral es quien toma el control. Es hasta la tercera ocasión que lograron tener la boda de sus sueños en compañía de sus amigos y familiares más cercanos. El 17 de mayo de 2001, Prue fue asesinada en batalla por el demonio Shax. Su repentina muerte fue devastadora para la familia Halliwell, en especial para Piper. El fallecimiento de su hermana representó un golpe tan fuerte que terminó derrumbándola. Después del funeral de Prue, en un encuentro con su madre y su abuela, luego de descubrir una posible conexión con la que pensaban era solo una inocente más a quien debían proteger, las hechiceras terminan enterándose sobre la existencia de su media hermana Paige. Este hecho generó otro shock para Piper, haciéndole casi imposible aceptar a Paige en la familia. Enfurecida y llena de sentimientos encontrados, Piper descargó su dolor cazando demonios de manera imprudente, arriesgando su vida como una forma de autodestrucción. En una de esas ocasiones en que terminó por convertirse en furia, fue Paige quien la acorraló para que dejara salir sus verdaderas emociones, permitiéndose así volver a la normalidad para comenzar su duelo por Prue, y finalmente aceptar a Paige como su hermana menor. Meses después, la relación de Phoebe y Cole llegaría al altar. Piper se encontraba feliz por esta unión, pues sabía lo mucho que su hermana amaba al que alguna vez fue un demonio, mientras que Paige siempre desconfió de él. Poco después descubrieron que meses atrás, Cole había sido llevado de vuelta al mal, tornándose de nuevo no solo en demonio, sino en la fuente de todo mal, arrastrando con él a Phoebe y convirtiéndola en la reina del inframundo. Convencida de que era imposible recuperar a su hermana, Piper preparó pociones para desvanecerla, pues prefería verla muerta a verla regir del lado del mal. Leo y Paige intentaron persuadirla de que todavía podían salvarla, pues su hermana aún tenía rasgos de bondad, así que esperanzada de que Phoebe pudiera recapacitar, se dirigió con ellos a su enfrentamiento con Cole. Cuando éste estaba a punto de matarlas, Phoebe finalmente apareció poniéndose del lado de sus hermanas, ayudándolas a destruir al gran amor de su vida, eligiendo el bien por encima de todo. Durante este tiempo, Piper y Leo estaban considerando tener un bebé. Cuando se decidieron a intentarlo, la hechicera tuvo problemas para quedar embarazada, pues debido a todos los traumatismos que había tenido al pelear contra demonios, el médico les había dado la mala noticia de que no podía llegar a concebir. Resignados y considerando la adopción, tiempo después fueron visitados por el ángel del destino, dándoles como regalo la noticia de su embarazo como recompensa por todo el bien que habían hecho en años anteriores. Además de los síntomas de embarazo normal, durante los primeros meses Piper tuvo problemas para controlar sus poderes, por lo que sus hermanas y su esposo le aconsejaron mantenerse alejada de las peleas contra demonios. Sin embargo, su bebé demostró ser capaz de protegerse desde el útero, manteniéndola a salvo y volviéndola invencible. Durante su tercer trimestre, fue diagnosticada con toxemia.
por lo que el resto del embarazo tenía que mantenerse reposando en cama y sin estrés. Al día siguiente de recibir esta noticia, la magia desaparece inesperadamente, pues la profecía del nacimiento del niño 2 veces bendito estaría por cumplirse. La familia Halliwell esperaba la llegada de una hermosa niña, pues así lo había visto Piper en su viaje al futuro, pero la pequeña Prudence Melinda no sería la que llegaría a la familia. En su lugar, y para sorpresa de todos, la hechicera dio a luz a un niño en la mesa del comedor, esa misma noche, cumpliendo así la profecía. Wyatt Matthew Halliwell sería el nombre que llevaría a su bebé en honor a su padre y a una de sus tías. Piper y Leo estaban lidiando desde tiempo atrás con algunos problemas matrimoniales, pero estas discusiones llegaron a su punto máximo cuando comenzaron a afectar los poderes de Piper, ya que estaban ligados a sus emociones, por lo que deciden acudir a un consejero matrimonial para arreglar las diferencias. Tiempo después, las hermanas se enfrentan contra 3 dioses griegos, conocidos como los titanes, quienes habían sido liberados de su prisión por un demonio, poniendo en peligro tanto al mundo mágico como a la Tierra misma. Es en este punto que Chris, un ángel blanco del futuro, llega a sus vidas manipulando a Leo para que convierta temporalmente a las hermanas en diosas, lo que sin darse cuenta, transformaría a Leo en un anciano. Con sus nuevos poderes, las chicas lograron detener a los titanes, salvando a la comunidad mágica y al mundo humano. Los demás ancianos obligan a Leo a permanecer en los cielos, por lo que su separación se vuelve inminente. Después del doloroso adiós que protagoniza la pareja, Leo trata de aliviar el dolor de su esposa haciendo uso de sus nuevos poderes, ideándole una vida más fácil sin él. El ahora anciano planeaba reducir los efectos del hechizo día a día hasta que finalmente se desvaneciera, pero cuando orbitaba de vuelta a los cielos, Chris lo interceptaba mandándolo directo al Valhalla, evitando revertir su magia. Piper se volvió cada vez más alegre y optimista, pero con el tiempo sus poderes se salieron de control. Phoebe y Paige no tenían idea de lo que Leo había hecho, por lo que en sus intentos por regresarla a la normalidad, terminaron borrándole la memoria, empeorando más la situación. Finalmente localizaron a Leo e inmediatamente después de encontrarse con Piper, ella recuperó el dolor cautivo y sus recuerdos. Todas estas emociones fueron tan tormentosas para la hechicera que terminó uniéndose a las guerreras valquirias como una forma para escapar de su pena. Solo sus hermanas lograron que Piper enfrentara su dolor y que intentara seguir adelante con su vida sin Leo. La ahora expareja llegó a un acuerdo para que Leo pudiera pasar tiempo con su hijo, pues se mudaría definitivamente de la mansión para vivir en los cielos. Tiempo después, Piper y Leo se encuentran atrapados en un plano fantasmal, mientras son perseguidos por un ángel negro. Durante su estancia en ese lugar, conciben a un segundo hijo, y después de ser salvados, Leo finalmente decide alejarse permanentemente de su esposa e hijo para mantenerlos a salvo. Cuando Piper le cuenta a sus hermanas de su nuevo embarazo, estas le confiesan el secreto que habían descubierto sobre Chris, quien en realidad era su segundo hijo que venía del futuro para salvar a su hermano Wyatt de ser convertido al mal. La hechicera decide mantener su embarazo en secreto para Leo, pero aproximadamente 6 meses después, ella y Chris son atacados por un demonio araña, por lo que Phoebe y Paige no tienen más remedio que pedir ayuda a su cuñado para salvarlos. Es aquí que Leo se termina enterando sobre el embarazo de Piper y su verdadera conexión con Chris. El nacimiento de su segundo bebé estuvo rodeado de inconvenientes, y aunque esta vez dio a luz en un hospital, Piper perdió mucha sangre y estuvo al borde de la muerte. A pesar de ello, los médicos lograron salvarlos, y un bebé Chris llegó saludable al mundo. Todo esto mientras en otro lado de la ciudad, Leo y el adulto Chris peleaban contra Gideon, un anciano y director de la escuela de magia, pues quería sacrificar a Wyatt temiendo que un ser tan poderoso se corrompiera y se volviera incontrolable. Chris pierde la vida en el proceso, y Leo, sumido en el dolor y con la desesperación de proteger a Wyatt, termina asesinando a Gideon. Ajustar su vida después de este suceso fue extremadamente complicado para Leo. Estando emocionalmente perdido, fue fácil para los avatares convencerlo de unirse a ellos para crear su tan ansiada utopía. Un mundo sin bien ni mal. Este mundo perfecto duraría poco tiempo, pues no era para nada lo que se les había prometido a la familia Halliwell. Haciendo tregua con el demonio Zanku, obligaron a los avatares a irse, y como era de esperarse, las hermanas derrotaron a Zanku después de que éste las traicionara. Tras vencer, las hechiceras decidieron retirarse de la magia. Leo y Piper se reconciliaron siendo él ahora inmortal. Poco después, todos fingieron sus muertes, y adquirieron las apariencias de otras personas,
convirtiéndose en las primas de su padre. Piper ahora era conocida como Jenny Bennet, y Leo sería Louis, su esposo. Esta nueva vida no les duraría mucho, pues las hermanas no pueden escapar de sus instintos para proteger a inocentes, por lo que junto a Leo deciden abandonar sus identidades falsas, ayudados por el agente Murphy, quien hace un comunicado donde aseguró que la familia Halliwell había fingido sus muertes para ayudar a Seguridad Nacional, y así atrapar a unos sospechosos de un crimen. La felicidad de volver a ser ellos mismos no perduraría para Piper, ya que después de un encuentro con el Ángel de la Muerte, se entera de que Leo está destinado a morir, por lo que será llevado en poco tiempo. Junto a sus hermanas intenta por todos los medios cambiar esta predicción, y es así que llaman al Ángel del Destino, quien les revela que la muerte de Leo está pensada como un detonante suficientemente fuerte con el fin de otorgarles la energía para ganar su última batalla. Las hechiceras logran hacer un trato con el ángel. En lugar de morir, Leo sería congelado y resguardado por aquel ser. Si las hermanas ganaban la última batalla, Leo le sería devuelto. Dicha batalla sería contra las hermanas Billy y Christy Jenkins, quienes anteriormente se habían acercado a las hermanas como aliadas. Sin embargo, a pesar de la buena relación que Billy tenía con las hechiceras, fue manipulada por su hermana, poniéndola en su contra así como a la mayoría de la comunidad mágica, por lo que Piper, Phoebe y Paige no tuvieron más remedio que acudir a los demonios por ayuda. Ellos les propusieron convocar al vacío y dejar que las infectara, para así tener el poder suficiente para derrotar a las Jenkins y a la Triada, sin saber que Billy y Christy planeaban exactamente lo mismo. Los dos grupos de hermanas llegan a su enfrentamiento en la mansión Halliwell, y comienza la batalla. El poder que tienen todas era tan fuerte que culminó en una explosión, destruyendo la casa y matando a Phoebe, Paige y Christy. Cuando Piper reacciona, encuentra el cuerpo de Phoebe, y repentinamente, el Ángel del Destino aparece devolviéndole a Leo, asegurando que la batalla no estaba destinada para terminar de esa manera. Enseguida escuchan un ruido. Piper, esperanzada de que Paige hubiera sobrevivido, comienza a buscarla, pero sería Billy a quien encontrara. Furiosa, comienza a golpearla hasta que es detenida por Leo, por lo que Billy logra escapar. Leo y Piper orbitan al departamento de Victor, donde le cuentan lo sucedido. Su padre, totalmente conmocionado por la noticia, comienza a dar ideas para intentar revivirlas. Una de ellas fue mencionar a Coop, quien era un cupido del que podrían recibir ayuda y con quien Phoebe mantenía una extraña relación sentimental. Cuando Coop se enteró de que Phoebe había muerto, prestó su anillo a Piper para intentar salvarla, pues este artefacto permitía viajar en el tiempo, entre otras cualidades. Fue así que Piper y Leo comenzaron su travesía para salvar a las chicas. Viajaron a 1975 visitando a sus papás. Cuando Piper le contó a su madre lo que había sucedido, tuvieron la idea de recrear el poder de tres, ahora conformado por ella, Penny y Patty, por lo que ir en búsqueda de su abuela sería el siguiente paso. Pero al no ser específicos, viajan accidentalmente 50 años al futuro, encontrándose con una versión mucho mayor y feliz de ambos, lo que consigue darles esperanza. Después de este incidente, logran llegar con Penny y los cuatro regresan de vuelta a 2006. Llegaron justo al momento en que iba a iniciar la batalla, por lo que las tres mujeres no dudaron en expulsar al vacío fuera de las hermanas Halliwell y de las Jenkins, evitando así la catástrofe. La versión del futuro de Piper se une con la del presente, así como la de Billy, y enseguida se transporta con Christy a otro lugar, sintiéndose rodeadas. Asimismo, el Ángel del Destino regresa por Leo, pues la batalla no se ha librado. Después de un último enfrentamiento entre dichas brujas, las hechiceras salen victoriosas, logrando que Billy recapacitara y desvaneciera a Christy por un bien mayor. Todos los Halliwell se reúnen en la mansión, incluso Wyatt y Chris en una visita del futuro. Leo finalmente es regresado a la familia y todos comparten un momento feliz antes de retornar a sus tiempos. Algunos años después, Piper y Leo finalmente tienen a la niña que siempre habían deseado, a la cual llamaron Melinda, y quien junto a sus hermanos y a sus primos serían ahora los encargados de luchar contra el mal. Por otra parte, Piper vende el P3 y al final logra cumplir su sueño de tener su propio restaurante, llamando al lugar Halliwells. Asimismo, Leo se convierte en el director de la escuela de magia, y como mortal puede permanecer al lado de su gran amor, llegando a la vejez juntos, teniendo la vida tranquila que siempre habían querido. Para este entonces, Piper aún posee el libro de las sombras, que utiliza para contar a sus nietos sus aventuras. La última vez que la vemos, se encuentra relatándole su historia a Prudence, una de sus nietas, para después subir las escaleras con Leo.
Mientras, en la pared se muestran varias fotos de la familia, dándoles a la pareja el final feliz que se merecía. Piper fue la hermana que más evolucionó a lo largo de su vida, mostrándose inicialmente como una mujer algo tímida e insegura, siempre bajo el cuidado de su hermana mayor. Pasó a convertirse en la líder de la familia cuando Prue falleció. Endureció su personalidad y se volvió mucho más fuerte y confiada, pero sin perder sus rasgos más afectuosos y compasivos. Logró tener la familia y el esposo que siempre había deseado, así como abrir el restaurante de sus sueños. Siempre dio el ejemplo de una mujer fuerte e independiente, lo que la convirtió sin duda en el personaje favorito de muchos aficionados de esta mágica serie. Muchas gracias por ver este video. ¿Qué te parece la historia de la consentida por muchos de esta familia? ¿También era tu preferida? Si te gustaría saber más acerca de la fantástica historia de estas hermanas, no olvides suscribirte y dejar tus likes. Te leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!